Hola, hola a todos chicos, bienvenidos al podcast de Poco a Poquito. Hoy vamos a grabar el episodio 26 con el que vamos a cerrar la primera temporada de su podcast. Les agradezco muchísimo a todos los que están aquí escuchando este episodio y pues este episodio quiero que sea un episodio diferente, especial, en el que pueda contarles cómo es que surgió la idea de este podcast, cómo es que nació Poco a Poquito. Para esto tengo preparadas unas preguntas para poder llevar un orden y poderles explicar cómo fue que se creó este proyecto. Y más que nada para festejar este primer año, que espero que no sea el único año, que vengan muchos años más y que podamos seguir creciendo en esta comunidad poco a poquito. ¿Cómo fue que comenzó la idea de Poco a Poquito? Para esto les tengo que contar un poquito de contexto. El año pasado yo estaba pasando por un proceso de autoconocimiento. Estaba yendo a terapias con un psicólogo. Mi psicólogo se llama Gustavo, la verdad es un excelente psicólogo y me estaba ayudando muchísimo porque yo estaba pasando como por varios momentos muy difíciles en mi vida, donde yo ya necesitaba que alguien pudiese como asesorarme, como poder hacerme ver cosas que yo ya no estaba viendo. Y pues también para poder arreglar otras cositas que tenía por ahí como guardadas. Aparte de que había terminado una relación muy larga y eso pues también tenía mucho que ver con lo que estaba pasando. Entonces se juntaron como muchas cosas y esto hizo que yo pues simplemente dijera necesito ayuda. Entonces creo que los primeros días de enero, no sé exactamente si fue como el 5, el 4 más o menos de enero del 2023, yo comencé a acudir a terapia. La verdad, la terapia me ayudó muchísimo. Tenía yo mucho tiempo que no acudía a una terapia, pues ya sea por lo económico, porque sé que muchas veces no es fácil poder solventar este tipo de gastos, pero es muy importante porque la verdad son necesarios, nos ayudan muchísimo. Y si tenemos la oportunidad y podemos pagarlo, pues qué mejor. Entonces, hablando de esto, yo comencé a tener alguna idea durante mis sesiones. Por ejemplo, empecé a buscar proyectos que quería hacer, porque también estaba batallando mucho con la idea de buscar un trabajo en oficina. Para mí, los trabajos en oficina no me parecen mal. Creo que hay mucha gente que le encanta trabajar en oficina, tener muchos compañeros de trabajo. Sin embargo, yo siento que soy una persona que puede trabajar muy bien independientemente o sola, pero no es fácil. Muchas veces me falta organización, poder arreglar mis ideas, a veces me dejo llevar mucho por lo emocional. Entonces, cuando yo estaba en un ambiente de trabajo, simplemente me costaba mucho trabajo poder como concentrarme. Me distraía muy fácil, como con esas ganas de uno que se levanta. Yo sé que no todos se levantan así, pero hay gente que de verdad disfruta mucho ir al trabajo. Porque cuando empezaron esos trabajos remotos donde trabajas desde tu casa, había gente que decía, es que a mí no me gusta esto, yo necesito socializar, ver gente, echar el chisme. Pero para mí era todo lo contrario, o sea, yo prefería trabajar en un lugar tranquilo, escuchando mi música, con mis horarios, organizándome. Y entonces como el tener a alguien y estar al pendiente de qué se hacía o qué no se hacía, o que a veces no había nada que hacer, eso a mí me hace sentir muy frustrada. Aparte de que yo tuve como, pues la verdad, muy malos, ¿cómo se puede decir? Muy malas experiencias respecto a los trabajos. Entonces, pues como que todo esto también me hace sentir mucha frustración de repente al momento de buscar un trabajo, ¿no? Creo que todos, no sé si o a lo mejor a la mayoría, nos pasa que a veces estamos buscando trabajos en páginas en línea, que vamos a ver algún lugar o así, y no sé si les ha pasado que empiezan como a sentir esa ansiedad, como frustración de decir, es que el horario, la paga, te piden demasiadas cosas y no es que no puedas hacerlas, o sea, es como que no es equitativo. No entiendo por qué muchas veces tiene que ser así y lo he visto en muchos ámbitos laborales, no solamente como diseñadores gráficos que te piden las perlas de la Virgen, sino que en muchísimos otros ámbitos laborales también te piden demasiadas cosas o cosas extras de lo que deberías hacer. Hay trabajos donde de verdad te piden hacer lo de 3 personas para ahorrarse obviamente sus sueldos. Entonces la paga tampoco es equitativa, las prestaciones no son equitativas, o a veces puede que todo suene muy bonito y a la hora de ir a las entrevistas simplemente pues sea otra realidad.
Pero bueno, yo hablo desde mi experiencia, yo sé que muchos de ustedes pueden tener mejores experiencias que la mía, y entonces empecé yo a buscar qué hacer, ¿no? Qué hacer, qué podía comenzar a trabajar y todo esto. Para esto yo ya tenía, comencé en el mundo de los streams, es por eso que algunos de los invitados trabajan también en este medio. Sé que mucha gente piensa que ser streamer no es un trabajo, pero créanme que sí es un trabajo. Cuando de verdad tú lo tomas como un trabajo, créanme que sí es pesado, es complicado, pero se disfruta mucho si es lo que te gusta hacer. Y hay mucha gente que simplemente lo toma como un hobby y está también muy bien, o sea, si ellos tienen su trabajo de tiempo completo y de repente toman los streams como algo para liberar la tensión, como para convivir con la gente, entonces está perfecto. O sea, no hay aquí una regla que diga, no, si eres streamer, este es tu trabajo y tienes que hacerlo así. Cada quien lo toma como quiere, pero para mí yo lo estaba tomando ya como algo realmente en serio. Yo estaba tratando de ser constante, de organizar como todo lo que tenía que hacer, tratar de ver qué cosas le agradaba a la gente, qué cosas no, qué cosas me hacían sentir también a mí bien y que yo disfrutara, porque a fin de cuentas es eso, cuando tú tienes un trabajo que disfrutas, no lo sientes como un trabajo, aunque suene como un cliché. Entonces, a partir de que yo ya me había soltado a hablar como en cámara, en vivo y así, dije, bueno, ¿qué puedo hacer con este proyecto, no? Para esto era un proyecto completamente diferente cuando nació, y primero nació como ilustraciones. O sea, yo quería abrir una página de Instagram donde yo subiera ilustraciones que pudieran representar ciertos temas personales, ¿no? Por ejemplo, para ese entonces yo estaba escuchando mucho o estaba leyendo mucho sobre inteligencia emocional. Y a mí me estaba llamando muchísimo la atención. De hecho, hasta quise tomar un curso de inteligencia emocional. Y quería como tratar de mezclar estas dos cosas, ¿no? Así como que, ¿cómo puedo hacer unas ilustraciones que te puedan dar algún tipo de enseñanza, que te puedan dar un tipo de mensaje o que simplemente me sirvieran como para sanar? Al principio fue más que nada de, necesito sacar esto para poder expresarlo de alguna manera. Cuando les digo que esto comenzó como ilustraciones también fue porque yo me quería obligar a poder dibujar nuevamente, ya que ya tenía varios años donde yo estaba teniendo como un tipo bloqueo creativo. O sea, podía ser creativa en otras áreas de mi vida, pero cuando yo quería sentarme a dibujar, o sea, veía la libreta, el blog, no sé, un blog, o dibujaba aquí en la pantalla como para hacer dibujos digitales, simplemente a veces las ideas surgían y entonces podía trabajarlas. Pero había momentos en donde de verdad yo me sentaba, veía el cuaderno, veía la pantalla y no podía hacer nada. O sea, tenía la idea en mi cabeza, pero no podía como traerla o sea, como que conectarla con mis manos. Sentía que había ahí un cortocircuito. O sea, mi mente me decía, haz esto, pero mis manos era como de, no puedes hacer esto. Entonces yo me sentí un poco frustrada por ese lado porque decía, a ver, si se supone que es algo que a mí me gusta, ¿por qué no puedo? ¿Por qué no puedo simplemente fluir, sacarlo, sentir esa pasión o sentirme inspirada, ¿no? Entonces me estresaba un poco porque yo realmente quería trabajar en esto, pero no veía como por dónde. Después me di cuenta que para esto se necesita obviamente disciplina con otros artistas, más bien con otros ilustradores. Estuve viendo que sí, hay momentos donde yo creo que todos los artistas tenemos bloqueos creativos, pero hay mucha gente que puede manejarlos de alguna manera, ¿no? De que unos dicen, bueno, tal vez tómate un tiempo como para ti, relájate, dibuja algo que normalmente no dibujarías. Hay muchos ejercicios para poder practicar esta creatividad, se podría decir. Y también veía que mucha gente decía que no solamente era como que la inspiración te va a llegar de la nada, ¿no? O sea, también hay que tener disciplina en todo lo que se hace, y no para que te sientas obligado, pero sí para poder trabajar a un ritmo sin necesidad de esperar a que estés inspirado. O sea, es como todo, ¿no? Por ejemplo, empiezas a ir al gimnasio y al principio dices, ay, es que como que sí voy, no voy. Pero cuando empiezas a hacer disciplina, empiezas a sentirlo ya como algo que quieres hacer y no que debes hacer. Entonces fue así que comencé con la idea de decir, ok, voy a empezar a hacer ilustraciones
que hablen de estos temas o que trate de expresar lo que yo siento y como que tratar de manejar temas. Pero pues ahí tenía las ideas todas vagas. Le platiqué esto a mi psicólogo y él me dijo que estaba perfecto, que podía yo trabajarlo y ver cómo iba fluyendo, ¿no? Las ilustraciones yo las quería manejar sobre estos temas porque yo sentía que me iban a ayudar y porque estaba leyendo aparte sobre inteligencia emocional. Y pues les voy a leer un poquito lo que es la inteligencia emocional. De acuerdo a Daniel Goleman, la inteligencia emocional se define como la capacidad de motivarnos a nosotros mismos, de perseverar a pesar de las frustraciones, de controlar impulsos, de regular nuestros propios estados de ánimo y de empatizar y confiar en los demás. El amor propio, autoconocimiento y comportamiento. Entonces fue así como que a mí me empezó a interesar que muchas veces no sabemos regular nuestras emociones. Entonces yo decía, bueno, me gustaría poder regular este tipo de emociones, poder decir lo que siento, poder, pues no, tal vez sí enseñar a alguna otra persona a poder expresar lo que siente, porque yo sé que en las relaciones humanas, ya sea con tu familia, con tus amigos, con tu pareja, la comunicación siempre va a ser lo más importante. Y si no sabes expresarte y no sabes lo que sientes, pues esto todavía lo hace más complicado. Entonces yo quería como tratar de hacer de este tipo de ilustraciones, historietas pequeñas como de aprendizajes y cosas así. Entonces fue así que nació la idea de las ilustraciones de poco a poquito. Bueno, el nombre de Poco a Poquito surgió porque yo estuve buscando varias ideas. Cuando ya tenía la idea de hacer estas ilustraciones, en ese momento yo empecé como a preguntar, ¿no? Porque tenía nombres que a mí se me habían ocurrido y yo decía, bueno, a ver, puedo llamarle de esta manera. De hecho, uno de los nombres fue como El viaje al autoconocimiento, The Journey, que es como en inglés. También había puesto otra palabra en inglés que era como The Path y alguna otra cosa. El viaje, pero ya existía como algo referente a el viaje. Pues así como que ahí tenía las ideas, pero a mí siempre me ha costado buscar el nombre para algún proyecto. Yo dije, bueno, voy a acudir a mis amistades, les voy a contar mi idea y entonces a ver si alguien me puede dar como alguna chispa de creatividad o algo. Para esto, entre las personas que yo pregunté, que estuve preguntando como a mi familia, a mis hermanas, algunos amigos, le pregunté a un grupo de amigas que yo conocí hace tiempo en un trabajo y una de ellas me dio el nombre de Poco a Poquito. La verdad, yo cuando escuché, o sea, leí la palabra y luego la pronuncié, no, Poco a Poquito, y dije, bueno, o sea, sí, porque realmente cuando todos empezamos un cambio, cuando todos empezamos un proyecto, a aprender algo, a tener algún tipo de disciplina, a comenzar el autoconocimiento, normalmente a veces cuando empezamos como ahí a tener esas dudas y hablamos con alguien, alguna persona nos dice, no te preocupes, todo va poco a poco, paso a paso, poco a poquito. Entonces yo dije, sí es verdad, o sea, si yo estoy buscando este autoconocimiento para mí o para alguien más, pues puedo usar la palabra poco a poquito. Aparte se me hacía como una palabra como muy apapachadora, como muy cálida, como esas frases que alguien te dice y las sientes como un abrazo, ¿no? Entonces, para mí Poco a Poquito fue como el nombre que tenía que ser para este proyecto. Entonces yo dije, sí, Poco a Poquito me gusta, me siento identificada, resuena conmigo. Entonces dije, ok, se va a llamar Poco a Poquito. Entonces comencé haciendo ahí unas ilustraciones. Obviamente las primeras ilustraciones fueron más como yo cómo me sentía. No sé si alguien ha entrado a la página de Instagram. Los invito a que vean las primeras ilustraciones, a cómo me sentía yo al principio, cómo fue evolucionando mientras yo me iba trabajando a la par con mi psicólogo, con lo que estaba haciendo, con mis proyectos, con las carreras que ya les he contado en otros anteriores episodios. De repente, mientras yo hacía estos dibujos, dije, a ver, me gustaría que aparte de poder como expresar todo esto, ¿por qué no le damos una voz? ¿Por qué no le damos no solo mi voz, o sea, la voz de más personas que puedan sentirse o que estén en el camino del autoconocimiento, de sus experiencias, pasando pues malos ratos? Entonces dije, ok, para ese entonces yo estaba escuchando varios podcasts de psicología, podcasts de autoayuda, podcasts de aprendizaje. Entonces
dije, ok, ¿por qué no hacemos un podcast? No estaría mal, o sea, al principio sonaba como una idea medio vaga, medio loca, como que yo decía, bueno, ¿y qué voy a hacer, no? Pero no sé, algo me decía, ¿por qué no le damos voz a todo esto, no? Y que sea la voz de todas las personas que pueden estar a mi alrededor o personas que vaya conociendo, porque para mí, yo soy una persona que a veces le cuesta mucho trabajo socializar. Tal vez ustedes piensen que no es así, o la gente que me conoce de los streams, que piensen, no, pues a lo mejor esta persona es como más extrovertida en cierta manera, o que sea fácil de hablar. Pero la verdad es que me cuesta mucho trabajo de repente hablar y no todos los temas me interesan. Entonces, a mí cuando me gusta conocer a alguien y platicar, me gusta mucho poder platicar de este tipo de cosas, o sea, como de verdad conocerte, no el típico, ay, ¿cuál es tu color favorito? Y ay, esto, así, como cosas muy banales que cualquier persona preguntaría. A mí me gusta hacer como más, poder platicar más a profundidad con la persona, o sea, conectarte, ver quién es esa persona, cómo ve las cosas, cómo siente las cosas. Y entonces yo dije, ¿por qué no hacerlo como un podcast donde también las personas puedan expresarse, puedan hablar? ¿Y qué tal que eso que están hablando le pueda ayudar a alguien más? O simplemente para empatizar unos con otros. Porque yo sé que hay podcasts de infinidad de temas, pero a mí me gustaba como este podcast de poder ser, que a mí me gustaría mucho poder, que sea una plática, ¿no? Así como una plática tranquila, amena, donde estás hablando con alguien y le estás contando a alguien tu vida, o tu aprendizaje, o tus experiencias, sean buenas, sean malas, sean difíciles, pero sin embargo, como que eso que te hace a ti y cómo pudiste resolver ese problema. No soy psicóloga, tampoco quiero que piensen que esto lo hago de una forma así como de, ay, te estoy escuchando como una psicóloga, claro que no, pero siempre me ha interesado mucho, mucho, mucho ese tema, y sé que el trabajo que hacen los psicólogos es un trabajo muy bonito, donde ayudan a muchísimas personas. Muchas veces, como les digo, tal vez esto no va a cambiar una terapia, o sea, yo los invito siempre a que vayan a terapia, pero creo que es una forma de sanar un poquito. El hablar, pues sana. Entonces, el venir aquí a hablar y compartir tu historia creo que es muy sanador. Y creo que lo que he aprendido han sido conocer a las personas, empatizar con ellas, entender que todas las personas tenemos problemas, a veces estamos pasándolo mal y simplemente seguimos con nuestras vidas porque no nos podemos detener a lamentarnos, a victimizarnos. Yo sé que muchas veces sí necesitamos esos tiempos donde nos podamos aislar un poco para poder llegar a ciertas respuestas, pero simplemente que no te quedes ahí, que puedas salir, hacer una introspección en nosotros mismos, pero no quedarnos en ese lugar, porque entonces el quedarte ahí no te va a ayudar a ver todas esas cosas, a aceptar la situación, a poderte mover y superarte de lo que estás pasando. Entonces, al hablarlo en este episodio, creo que al escuchar a todas estas personas que he estado entrevistando me ha ayudado muchísimo a ver cosas que yo a veces no veía, por ejemplo, en mí, o que no veía con ciertos temas, o a poder aprender más sobre ciertos temas de los que se hablan aquí, porque muchas veces nos es fácil, y yo lo he hecho, nos es fácil juzgar sin conocer la situación. Solamente la persona que está viviendo esta situación puede entender qué es lo que está pasando, ¿no? Y para esa persona lo que esté viviendo es su realidad. Entonces no puede llegar a alguien que no esté pasando por algo así, que nunca lo haya vivido y de repente decir, pues échale ganas, ¿no? O ¿por qué no te fuiste antes de esa relación? O ¿por qué no lo hiciste de esta manera? O sea, no. Aquí el chiste que aquí lo que yo he aprendido con esta primera temporada y con todos mis invitados es ver todas esas formas en las que ellos pudieron sobrellevar y sobresalir de estas situaciones, de estas experiencias que estaban viviendo. Pues obviamente me hace empatizar todavía más, me hace abrirme a poder hablar con ellos, poder conocerlos más a fondo, poder hacer un vínculo con estas personas también. Y muchos de ellos ya los conocía, pero no es lo mismo platicar con ellos de repente en, no sé, en una fiesta, en una reunión, sino que ya cuando están aquí es como otra plática, ¿no? Es como que estás en un lugar seguro, puedes platicarme
Y yo sé que mucha gente lo va a escuchar, pero por ahí quizá alguna persona le pueda ayudar y se pueda sentir más conectada. Aparte, a mí me han dicho algunas de las personas que han escuchado los episodios que, por ejemplo, no sé, tenían un familiar, un amigo, un conocido que estaba pasando por una situación parecida, pero no entendían por qué actuaba de esa manera. Hasta que lo vieron desde otro punto, o sea, desde otra persona, y pudieron empatizar y entender un poco mejor el problema y decir, estaba viéndolo pues mal, o sea, no lo estaba entendiendo, hasta que lo ve desde otra perspectiva. Y eso es a mí lo que se me hace como muy bonito de este proyecto, como que digo, si alguien puede cambiarle esa forma de pensar, de ser más empático, de entender mejor a las personas, de no juzgar tan rápido las situaciones, de poder darle una oportunidad a la gente de ser escuchada. Creo que eso es lo que me llevo con esta primera temporada. Y yo sé que todavía van a venir más temporadas con las que voy a seguir aprendiendo. A mí al principio de comenzar este proyecto sí me dio un poco de miedo el hecho de que pensaba, le va a gustar a la gente, voy a tener invitados, se van a animar a hablar, lo voy a hacer bien, no lo van a tomar como de otra forma. También me daba mucho miedo, por ejemplo, cuando yo comparto, yo sé que no es fácil hablar sobre uno mismo, entonces cuando a mí me tocaba hablar de ciertas experiencias mías, como que también decía, la gente puede que me vaya a juzgar, vaya a pensar mal. Entonces me da un poco de miedo porque yo decía, yo quiero hablar sobre mis experiencias, pero no quiero que suenen como de, yo viajé por el mundo y se puede. O sea, no, yo quería simplemente dar mi experiencia, cómo fueron las cosas, cómo yo las he visto, cómo las he resuelto. No soy una persona perfecta, he tenido muchas equivocaciones, pude haberlas hecho diferente, pero sin embargo toda esa enseñanza a mí me ha llevado a lo que soy hoy en día. Que si tendré cosas que sigo trabajando, pues sí, todavía sigo trabajando muchas cosas en mí y sigo tratando de mejorar ciertos aspectos de mi vida y de no juzgarme, o sea, de no juzgar a la June del pasado y decir, pudiste haber tomado mejores decisiones, porque los hubieras no existen. Entonces hay que aceptar nuestras realidades, dónde estamos ahora, todo lo que hemos aprendido, a dónde nos ha llevado. Entonces me daba un poquito de miedo como también el ser juzgado, ¿no? Como que decía, y es que si piensan esto, y si digo esto, y si sale así. Entonces, al empezar este proyecto, sí tuve muchos miedos, sí tuve muchas dudas. Y sobre todo eso, pues, que yo decía, como es un podcast donde quiero invitar gente, obviamente dependo también mucho de las personas que quieran ser invitadas, ¿no? O sea, no todas las personas se animan a hablar de uno mismo. Y pues yo sé que no es fácil y se entiende y pues doy la oportunidad, o sea, si yo te puedo invitar y si en ese momento tú dices la verdad no puedo ahora, se entiende, o sea, tampoco es como que uno lo vayan a obligar para que hagas contenido o cosas así. Al contrario, yo les digo, todos tenemos algo importante que decir, todos tenemos algo importante que contar y todas las experiencias son importantes y especiales. También otra de las cosas que tenía ahí como trabas o que de repente la gente me decía, es que me gustaría más ver quiénes son los invitados detrás de las voces, pero yo les daba esa tranquilidad a mis invitados, les decía que si ellos querían ser entrevistados por medio de audio nada más o audio y video, iba a ser totalmente comprensible, porque sé que muchos de ellos no se dedican a este tipo de actividades o estar frente a una cámara, porque no es fácil estar frente a una cámara y hablar. Entonces yo les daba la oportunidad de, si quieres compartir tu historia, puedes simplemente platicarla, la subimos en audio y no hay ningún problema. Sé que a muchos de ustedes les gusta más el formato de video y si hay más gente que se quiere animar a este tipo de formato de video, pues adelante, pero también es comprensible si no te sientes a gusto, pero quieres compartir tu historia. Las dificultades que tuve al inicio del podcast, pues creo que como todo es el audio, comenzar a conocer los programas con los que tienes que hacer las ediciones. Sé que todavía hay mucho que mejorar en cuanto a audio, en cuanto a edición, en cuanto a set, no sé, para cuando invito a las personas a las entrevistas, porque pues yo por ahora todo lo hago desde mi casa, como les había dicho. Entonces yo hago la edición, yo hago las ilustraciones. También hago pues algunas entrevistas, yo soy quienes estoy tratando de llamarles para saber si quieren ser entrevistados, quedar a una cierta hora.
Y pues sobre todo ver lo del audio. Yo sé que el audio todavía se puede mejorar muchísimo. Por ahora solo tengo un micrófono. Y quizá más adelante, si todo esto sigue avanzando para mejor, pues podamos tener un mejor equipo de audio para que pueda traerles una mejor calidad en cada nuevo episodio. También otra de las cosas por las que yo tenía miedo o las trabas que tuve al comenzar este podcast fue que se me dañaran los archivos, que no se escuchara a mi invitado, porque como solamente utilizo un micrófono, de repente trataba de que ellos se escucharan siempre y que yo me escuchara, pues obviamente también, pero les daba más prioridad a ellos. Y había momentos en algunas grabaciones donde sí yo ya no me escuchaba, o sea, alguna cosa que estaba diciendo y de repente se cortaba el audio. Tal vez algunos puedan notar eso, tal vez no, pero son cosas que pasaban en algunas grabaciones. O que, por ejemplo, al momento de que terminara la grabación y que me diera cuenta que no estaba grabando, no sé, siempre eran como muchas cosas que me ponían muy nerviosa al comenzar las entrevistas. Entonces siempre trataba de hacer pruebas antes de comenzar y luego ya comenzábamos a hacer la grabación. Entonces creo que eso es lo más complicado, lo que me ha llevado así como que de repente las dificultades que he tenido a través de este proyecto. También algunas veces el tratar de coordinar con las personas, que no se cruce, el dejar de hacer unas cosas para poder tener esta entrevista. Entonces creo que solamente ha sido como esas las dificultades. Fuera de eso, todo ha sido perfecto, lo he disfrutado mucho y pues me encanta a mí este proyecto. Lo más lindo para mí de este proyecto, de todas las entrevistas, como les decía, es conocer a estas personas que las que he estado entrevistando, acercarme más, poder conocer esta parte más profunda de sus experiencias, de sus vivencias. Cuando les hago las preguntas al final, donde puedo conocerlas un poquito más, donde ustedes también que están viendo donde están escuchando y viendo estos episodios, pueden conocer a la persona que está hablando. Que no solamente sea como de sí contó su vivencia y así, sino como también tratar de hacerlos hablar un poquito más de estas preguntas que no cualquier persona te haría en una plática normal. Entonces, eso es lo que yo más disfruto de este proyecto. Las personas con las que he hablado y las personas que todavía me falta conocer en las siguientes temporadas. Ya este es el episodio con el que cerramos la primera temporada. Para la segunda temporada yo espero que más gente se anime a que sea entrevistada, a hablar, que no tengan pena y no piensen, como les digo nuevamente, no piensen que no tienen nada importante que contar. Todos tenemos algo importante, todas nuestras vidas son valiosas y todas las experiencias son únicas. Si yo cuento un tema y alguien más tiene un tema parecido, no va a ser igual, o sea, no va a ser igual cómo lo solucionaste tú y cómo lo solucioné yo. Ni lo que a mí me funcionó puede que te funcione a ti. Pero eso es lo bonito, porque puedes conocer muchísimas formas de ver cómo salir de ese problema, cómo superarte. Y aparte también a mí lo que me gusta, porque yo sé que no todos los episodios han sido así como de cosas de superación y cosas así, sino hay gente que comparte, por ejemplo, su pasión. Eso es algo que a mí me llama muchísimo la atención de las personas y a veces digo, qué padre es las personas que pueden y saben. Bueno, yo digo y saben porque así parece, ¿no? Ya después uno que escucha dice, bueno, no fue tan fácil como se creía. Pero que saben ya, como de cierta manera, qué es lo que les apasiona, qué es lo que les gusta, qué es lo que los llena. Y que dicen, es que yo quiero esto y no quiero hacer otra cosa, quiero esto, voy a luchar por esto y estoy haciendo todo lo posible para llegar a esta meta. Entonces eso también me gusta mucho, me gusta ver cómo las personas cómo las personas pueden tener ese coraje para poder cumplir sus metas. Que pueden contactarme si quieren hablar en este podcast, porque recuerden, este podcast es su podcast y gracias a ustedes estamos terminando esta primera temporada. La verdad, cuando yo empecé el podcast, de repente decía, no sé si voy a llegar al episodio 10. Porque yo a veces lo veía tan imposible, de repente yo decía, es que no sé, y de qué vamos a hablar, y de qué, y si la gente no se anima. Entonces, de repente, de verdad, yo sí tenía un miedo de decir, a lo mejor este proyecto se queda ahí varado en los primeros 10 episodios y nada. Entonces, mientras yo veía que seguían las personas animándose más y más a hablar,
y que yo veía cómo iban subiendo los episodios, decía, o sea, esto me gusta, esto me llena, me hace muy feliz y me hace tan feliz que todos ustedes puedan también compartir sus experiencias. Así que les agradezco muchísimo, les agradezco a todas las personas que vinieron al podcast. Gracias a ustedes se logró llegar al año de este podcast, así que muchas gracias Eroli, Tanae, Vicky, Jane, Yanaí, Erika, Andrea, Kichi, Licayos, Dolicious, Joel, Cecilia, Bere, Alfredo, Jonah Records, AJ Soules, Cristina, Neotopía y Carolina. Gracias a ustedes se logró llegar hasta el capítulo número 26, que es el que estoy grabando hoy, para cerrar esta primera temporada. También quiero agradecer muchísimo a mi familia que me ha apoyado tanto con este proyecto. Yo sé que muchas veces no ha sido fácil, yo sé que tal vez de repente pensaban que iba a ser nada más como un hobby, pero para mí es algo que yo lo estoy tomando de una manera profesional, de una manera que me gustaría poder seguir creciendo en esto. Me ayudaron para poder comprar el micrófono, toda mi familia pues apoyó para poder hacer la compra de este micrófono. También a Jane por ayudarme muchísimo a conseguir varias de las entrevistadas. De repente yo así como que decía, bueno, es que ya le dije a fulanita, pero resulta que no me dijo nada, entonces ella volvía a insistir y ya con ella me decía, no, sabes que ya te arreglé otra entrevista. Entonces gracias Jane, la verdad me has ayudado muchísimo. Siempre eres ese apoyito que está ahí, que está creyendo en todas mis locuras y pues te lo agradezco muchísimo. También quiero agradecerle a Lucas por haberme ayudado, estarme ayudando en estos últimos episodios a poder revisar que no se me vayan palabras, que no repita palabras, esos tiempos de repente, tiempos muertitos que se quedan allí, a quitar ciertas cosas que digo, oye, necesito, porque a veces yo de verdad estoy editando los videos y llega un momento en el que yo ya no escucho ciertas cosas, o sea, de estar escuchando tanto la entrevista, como que, o sea, ya empiezo en automático, ¿no? Entonces termino yo de hacer la edición, se la mando, la escucha y me ayuda así como de, mira, aquí te quedó un espacio muy como en blanco, aquí repetiste esta palabra, aquí no se dijeron esta palabra que no querías que dijeran. Entonces la verdad eso me ha ayudado muchísimo, te agradezco muchísimo. También por todo el apoyo, por estar escuchando todos los episodios. También quiero agradecer a todas las personas que se han integrado, que me han estado siguiendo en la página tanto de Instagram como de YouTube, como en Spotify. La verdad les agradezco muchísimo porque somos poquitos, somos una comunidad chiquita, pero yo sé que vamos a seguir creciendo. Y la verdad, pues como les digo, gracias a todos ustedes, que este es su podcast, podemos seguir adelante, podemos seguir con una segunda temporada, porque pues no es un proyecto fácil, pero es un proyecto que disfruto muchísimo. Y pues gracias a todas las nuevas personas que se van integrando también a esta comunidad y que les ha gustado. Y yo sé que algunos temas tal vez no son de su interés, pero yo sé que alguno de todos los episodios puede que sea para ustedes o para alguien que conozcan. De este grupo de amigas quiero agradecer mucho a Lucía. Lucía fue quien me dio el nombre de Poco a Poquito. Lucía, muchísimas gracias. Gracias a ti tenemos este bellísimo nombre de Poco a Poquito para este podcast. Bueno, algunos de ustedes me han dicho que debería hacer como estas preguntas que yo les hago también al final de cada episodio y pues dije, bueno, voy a contestar algunas de las que me han preguntado, así como, a ver, contesta estas preguntas tú. Entonces, una de las preguntas que querían que yo contestara es, ¿cuál ha sido el recuerdo más bonito de mi infancia? Y creo que el recuerdo más bonito de mi infancia es, pues es que creo que tengo varios, no recuerdo muchos, porque muchos los recuerdo por parte de mis padres o mis hermanas que me cuentan así de, no, que tú hiciste esto, así. La verdad, yo recuerdos de la infancia tengo muy poquitos, tengo muy mala memoria. Pues yo creo que, ¿qué será? Uno de los recuerdos más bonitos, creo que fue cuando comencé a tener como un amigo inseparable, que era un cojín verde, o sea, no tenía ni chiste, no era un peluche, era simplemente un cojín verde que tenía así como la telita como de peluche. Para mí era así como, no sé, yo creo que me sentía resguardada, me sentía acompañada
y lo cargaba yo a todos lados. Por ahí tengo una foto, igual se las pongo por aquí en el video para que lo vean. Creo que eso es bueno, no es un recuerdo como tal, pero es algo, un objeto que yo hasta la fecha, creo que hasta después de unos años pregunté porque mi mamá se deshizo de él, porque creo que me hizo daño o algo así. Y luego para enterarme eran 2 cojines, porque obviamente cuando mi mamá lavaba uno, pues tenía que dejarme a mí con otro, ¿no? Entonces creo que eso es algo que, no sé, se me hace muy curioso. Era como mi amigo inseparable, no sé la verdad cómo lo veía, pero creo que es un recuerdo que se me hace bonito. O sea, yo veo esa foto y digo, no sé, me da ternura, me da mucha ternura. Entonces, pues sí, ¿cómo se podría decir? Mi fiel compañero, el cojín verde. Otra de las preguntas que me dijeron que contestara fue: ¿cuál ha sido el más reciente día donde yo me sentí muy feliz? Creo que el momento el más reciente del que yo me sentí muy feliz fue cuando me di cuenta que iba a cumplir un año aquí con el podcast. Porque como les decía, para mí el proyecto comenzó complicado, comenzó de una idea muy vaga, comenzó como que sí tenía la idea, pero no sabía cómo seguir. Entonces el ver en la fecha que el 5 de abril se cumplió un año desde el primer video que yo subí, porque para el primer episodio lo subí el 24 de abril. Entonces técnicamente también ya vamos a cumplir un año del primer episodio. Y pues para mí fue como de, wow, este proyecto ya cumplió un año. Ya cumplió un año y yo sé que vamos poco a poquito. Pero sin embargo veo que a la gente le ha gustado. A mí me han dicho muchas cosas muy bonitas de este podcast. Cada vez más gente se anima a hablar, cada vez más gente lo recomienda. Le agradezco a las personas también que han estado dejando sus comentarios. Entonces todo eso a mí me hace como muy feliz. Y el haberme dado cuenta que cumplí un año, pues fue como, este proyecto no se quedó ahí varado, ¿no? O sea, sigue y espero que todavía continúe por más tiempo. Otra de las preguntas que también me dijeron que contestara fue que cuándo había sido el último día donde yo me sentía muy triste. Creo que el último día donde yo me sentí muy triste fue el martes pasado. Fue porque en el gimnasio me lastimé haciendo un ejercicio, me lastimé la espalda. Entonces esto me trajo como el hecho de decir, el estar lastimado es horrible porque sientes que no puedes hacer tu vida normal. Te hace que hagan las cosas como más lentas. A mí me hace sentir como, no sé, como atada de manos. O sea, como que puedo hacer mis cosas, pero las hago tan lentas, las hago con dolor, que entonces digo, ¿qué está pasando? Y luego se juntó con otra noticia, porque yo estaba buscando trabajo, entonces también se juntó con que en ese trabajo no me habían dado el trabajo, y fue así como de, yo sé que cuando pides una oportunidad de que si este trabajo es para mí, me lo vas a dar, y si se viene algo mejor, entonces ese trabajo no va a ser para mí. Y pues bueno, no fue para mí. Entonces pues eso también me puso muy triste, porque se juntó el día que yo recibí el correo, fue el martes. Entonces fue así como de, ay, porque realmente sí, los proyectos, pues como les digo, van un poco lentos. Obviamente también se necesita tener una solvencia económica, y una persona siendo independiente pues es complicado. Entonces sí contaba con esta ayuda, y realmente fue así como de, se me juntaron estas dos cosas, lastimarme, el no tener el trabajo, el estar pasando por una situación un poco complicada otra vez. Entonces fue así como de, a ver, ¿qué está pasando aquí? Y la verdad sí, lo pasé muy mal, estaba muy triste. Ese día yo tenía que hacer stream en la noche, y por un momento pensé en cancelar el stream, pero dije no. O sea, para mí el stream es algo que lo estoy haciendo de forma constante, de forma profesional, y aunque yo me sienta mal, yo sé que esto me va a ayudar. Y sí, el martes yo aprendí stream, platiqué con las personas, creo que hablamos de muchos temas porque fue así como libre. Normalmente los martes hablamos de algún tema de terror, de conspiraciones, de historias, leyendas y cosas así. Entonces, ¿sabes? Fue como un tema libre totalmente, y me sentí tan bien, me sentí tan a gusto. La gente que he conocido durante los streams es una comunidad súper bonita, y la verdad me ayudó muchísimo poder platicar con ellos, poder leerlos porque no los estaba escuchando. Entonces a mí me gustó mucho, me hizo sentir muy bien, me hizo sentir muy cálido.
Y pues eso me ayudó. Entonces creo que ese fue el último día donde me sentí muy triste. También otra pregunta que me dijeron que contestara es: ¿qué le diría a mi yo del pasado? Yo soy una persona que de repente le gusta grabar videos, obviamente personales, donde me hablo a mí, así como un video de hoy hablándome, y de repente en unos meses, años, vuelvo a ver este video y me escucho y me veo cómo estaba, cómo me sentía, qué estaba pasando en mi vida en ese momento, porque les digo, yo a veces tengo muy mala memoria, entonces al llegar otra vez a estos videos y hablarme a mí, me recordaba ciertas situaciones, emociones, lo que estaba viviendo, ¿no? Entonces creo que lo que yo me diría a mi yo del pasado es: qué bueno que no te rendiste, qué bueno que se te quitó la pena de poder hablar frente a una cámara, que dejaste de juzgarte, de decir, o sea, te soltaste y comenzaste con estos proyectos, porque hubiera sido más feo que se hubiera quedado en una idea de qué hubieras pasado si hubiese comenzado un podcast, qué hubiera pasado si hubiese comenzado en el stream. Si no funcionaba o no, al menos podía haber dicho, lo intenté. Así que te agradezco, Jun, por no haberte rendido, por seguir aquí, por creer en tus proyectos, por no rendirte, por tantas veces de desvelo, de trabajo emocional, lo que sea. De todas maneras, seguiste adelante. Así que eso te hace una chingona. Y pues también con esto ligo otra pregunta, que es una de las frases que una amiga muy querida, Rosy, me dijo cuando yo estaba pasando momentos muy difíciles, y fue una frase súper cortita que dice: un día a la vez. Porque yo soy de esas personas que de repente se suelta y se le va la ansiedad a tope y empiezo a pensar en qué va a pasar de aquí a 5 años. Cuando digo, a ver, detente, ve tu presente, disfrútalo y aprende. Y no seas desesperada, porque eso sí, la paciencia me cuesta mucho trabajo. Entonces, la frase de un día a la vez o la frase de poco a poquito me ayudan muchísimo a volver a caer en el presente. O sea, a ser presente de mi alrededor y de mis situaciones y de lo que estoy viviendo. Así que, chicos, yo sé que muchas veces queremos controlar todo, queremos pensar en el futuro, qué va a pasar, pero también hay que disfrutar lo que tenemos hoy. Así que les agradezco nuevamente a todas las personas que han estado participando en esta primera temporada. Gracias por este año, gracias por este apoyo, y espero siga creciendo este proyecto, siga creciendo esta comunidad, sigamos mejorando en todos los aspectos. Y pues recuerden, chicos, todos vamos creciendo poco a poquito. Nos vemos en el siguiente episodio. Cuídense mucho, los quiero mucho. Bye. Hola a todos y todas, mi nombre es Erolit y me gustaría felicitar al programa de Poco a Poquito por su primer año aniversario con este maravilloso proyecto que nos ha regalado Jun. La verdad es que me sentí muy orgullosa y muy contenta de tener la oportunidad de explicarle a la gente un poquito más de lo que yo hago como creadora de contenido erótico, así como de contar y relatar mis experiencias personales. La verdad, es un orgullo saber que muchas mujeres están teniendo la oportunidad de hablar de sus experiencias y de los problemas que uno puede presentar en la sociedad. Recuerden todos ustedes que no importa el trabajo que tengas, no importa lo que hagas, siempre y cuando sea con todo y con respeto, es valorado. Si ustedes quieren gozar de una vida sexual libremente, háganlo. Pero siempre tengan en cuenta que tiene que ser por medio de respeto, consentimiento y sobre todo protección. Muchísimas gracias a Poco a Poquito una vez más por darme la oportunidad de expresar mi trabajo y de mostrarme al mundo como soy. Les mando a todos un fuerte abrazo y si gustan ser un poquito traviesos, ya saben en dónde encontrarme. Les mando un fuerte abrazo. Hasta pronto. Hola, pues quiero felicitar a este espacio, a este podcast tan bonito que nos abre las puertas no nada más al público en general, sino también a los creadores y en mi caso como terapeuta, para darme a conocer en diferentes áreas y también conocerme a mí en estas áreas mucho más profundas, poder desenvolverme con mayor facilidad ante el público y agradecer por este espacio tan fregón que se ha abierto para todos en general, para hombres y mujeres, y que es con el propósito de el crecimiento y el autoconocimiento. Muchas gracias y muchas felicidades. Felicidades por tu podcast de Poco a Poquito y muchas gracias por crear este foro donde todos podemos hablar sobre nuestros sentimientos, cómo hemos superado ciertas situaciones y lo que más me ha gustado es que he aprendido muchas cosas nuevas de todos tus invitados y sí,
Sigue así. Felicidades a ese podcast que poco a poquito me ha enseñado muchas cosas. Gracias por todas estas experiencias, todo este conocimiento, estas vivencias que nos han dado. Tuve la oportunidad de contar mi testimonio, el cual me ayudó muchísimo a darme cuenta de lo que yo he logrado en mi vida, y gracias a las historias de grandes hombres y mujeres he podido aprender muchísimo de todo. Muchas gracias y felicidades por este primer año. Deseo que sean muchos más y muchas más historias por contar. Felicidades por este primer año del podcast Poco a Poquito. Te felicito por estos primeros episodios, por esta primera temporada. Me da mucho gusto todas las personas que quisieron compartir su historia. Yo no me perdí ninguna, me encantaron todas. Y me da mucho gusto. Ojalá se sigan animando a compartirnos una segunda historia. Bueno, pues yo quería compartir también que en este episodio que me tocó a mí compartir con todos ustedes mi historia, me ayudó mucho a, pues el simple hecho de volverme a escuchar, de escucharme compartiendo todo esto que estaba en mi mente, acomodándolo. Y me gustó mucho cómo quedó el episodio, me hizo conocerme más, también por todas las preguntas que me hiciste. Y me gustó mucho, me gustaría volver a regresar y compartir alguna otra historia. Y también me gustaría que tú nos compartieras más historias tuyas y que en esta segunda temporada tengamos muchos más invitados y muchas más historias interesantes. Estoy ansiosa por escucharlas todas. Otra vez, muchas felicidades. Bye. Quiero felicitar al programa Poco a Poquito por su primer año y agradecer por hacerme parte de ese primer año de transmisión e invitarme a ir a compartir con ustedes parte de mi vida, parte de cómo se llevó esta enfermedad. Me ayudó porque las personas que me conocen y las personas que me rodean entendieron tal vez un poco cómo es vivir en este proceso, y espero en Dios que cumplan muchos más, que siga habiendo más invitados y que puedan compartir algún mensaje también, porque así ayudamos unos a otros de poco a poquito. Gracias. Hola Jun, feliz aniversario en tu podcast. Felicidades. Nada más pues para agradecerte por el privilegio de haber estado en uno de tus episodios. Y pues me ayudó un poco a verme un poco más en ciertos aspectos de mi vida. Pero pues en eso ya poco a poco se va a ir uno trabajando. Pero pues muchas gracias y de nuevo felicidades. Hola Jun, muchas felicidades por el podcast Poco a Poquito. Me encanta y me parece un espacio súper seguro para compartir nuestras experiencias y aprender de las experiencias de los demás. Muchas gracias por el espacio que me diste a mí para compartir mi experiencia. Yo espero que les haya ayudado a muchas personas para aprender y poder hacer más llevaderas sus vidas. Gracias Poco a Poquito por ir ayudándonos poco a poquito. Hola a todos, soy Joel y quería felicitar a Jun por llevar más de un año con el podcast de Poco a Poquito. Y quería contar que después de haber hecho mi episodio no tengo tantos problemas para socializar con la gente como en el momento que estaba haciendo el episodio. Hola, quiero felicitar al podcast de Poco a Poquito. Espero que sea la primera de muchas temporadas. Y pues quiero comentarles que a mí me ayudó bastante el platicar mi historia, porque me sirvió para desahogarme, para darme cuenta lo fuerte que soy ahora, que ya no tengo miedo a esta persona que me violentaba, y que ahora lo único que me da pues es
lástima o pena de que pues él sigue en su mundo pensando que todo lo que él hace está bien. Entonces espero también que les haya ayudado a muchas personas a quitarse la venda de los ojos y ver las cosas como realmente son. Que todo este tipo de señales que yo les comenté y mi historia, lo que yo pasaba con él, sea como un foquito de alerta de que están con una persona que las puede llegar a violentar y que probablemente no hay maltrato físico, no todo el maltrato es físico, pero hay muchos más tipos de maltratos como psicológicos, patrimonial, económicos, que otras personas pueden estar aplicando en ti, no necesariamente tiene que ser violencia física. Entonces, espero que les haya ayudado a darse cuenta de este tipo de señales para que salgan de esa relación, que lo único que los va a hacer es que no sean felices, porque estas personas quieren que todo sea alrededor de ellos y te quieren hacer sentir que todos los demás no son buenas personas para ti, que son personas que no te convienen y que tienes que mantenerte alejado de ellos. Espero que de verdad les ayude a darse cuenta que una persona que te quiere alejar de las personas que te quieren es porque él realmente no te quiere y porque sabe que esas personas te van a ayudar a abrir los ojos de que él no es la persona que finge ser. Hola, muchísimas felicidades al primer año de Poco a Poquito. La verdad me encantó este podcast. Gracias por invitarme cuando estuve ahí, la pasé muy bien, muy a gusto. También gracias a eso he estado escuchando más. Ya había escuchado, pero a partir de ahí escucho más y me ha gustado mucho conocer temas que realmente desconocía y escucharlos de viva voz de alguien que lo está viviendo, que lo ha vivido, es muy gratificante y por lo menos para mí es muy interesante conocer las perspectivas de muchas personas y es un espacio que realmente creo que todos se sienten cómodos y hablan abiertamente de lo que están sintiendo. A mí me ha servido mucho y espero que sigan muchos años más y que sigan muchos temas variados como hasta ahora. Felicidades. Hola a todos. Yo soy Berenice Martín, participante de Poco a Poquito de hace algunas semanas. Estoy muy agradecida con Poco a Poquito por haberme invitado, por haberme hecho partícipe de algo tan bonito, de un proyecto tan bonito, de gente que de manera increíble ha pasado por obstáculos que a veces las personas ni siquiera imaginamos. El día de hoy quiero felicitar a este canal por su primer aniversario. La manera que ha cambiado la perspectiva de las personas cuando escuchamos esas historias es increíble. Yo quiero incentivar para que siga con esto. Cada semana estamos escuchando temas que wow, con gente tan increíble, tan valiente. Gracias Poco a Poquito por hacerme parte de tu canal y de estar ahí en un podcast donde hablamos un poquito más a fondo de mis problemas alimenticios, ¿no? Felicidades al canal, felicidades a todas las personas que han participado y deseamos seguir escuchando pues mucho tiempo más a personas superar y ser felices después de una parte tan difícil de su vida. Saludos a todos los oyentes de Poco a Poquito, aquí su amigo Preda Wolf felicitando a este hermoso podcast en su primer aniversario. Agradezco mucho la oportunidad de haber hablado de un tema muy importante acerca de lo que acontece hoy en día. Gracias por su espacio y su gran dedicación de atraernos temas de interés para toda la comunidad. Enhorabuena, Poco a Poquito. Muchas felicidades por tu primera temporada en Poco a Poquito. Gracias por haberme dado un espacio, por haberme escuchado, por haberme dado el tiempo y abierto tu corazón. Creo que fue una experiencia maravillosa. Gracias por cada hombre y mujer que ha participado, que ha podido compartir lo que ha vivido, porque a final de cuentas no es un final, sino un comienzo. Y creo que todos los que hemos platicado nuestra historia tenemos en común que seguimos adelante,
que lo que haya pasado no nos ha detenido y tú nos has dado un espacio y una voz para que los que tengan la misma situación de nosotros puedan seguir adelante y sepan que no están solos y que no estamos solos y que en esta vida son cosas que pasan, pero tenemos que superarlas. Así que muchas felicidades, sigue adelante, que vengan muchas temporadas después de esta y créelo, cada día va a ser mejor y más maravilloso para ti. Un abrazo. Hola, preciosa, linda tarde, ¿cómo estás? Este audio es pues para felicitarte por la primera temporada de tu podcast. Yo lo he estado siguiendo desde aquella vez que platicamos y que me lo compartiste. Me encanta el contenido, se me hace una manera súper bonita de que puedas abrir puntos importantes y que le compartas a otras personas un panorama amplio, con más información, con más cosas a lo mejor no normales, pero sí cotidianas y que muchas veces a las personas les sucede, pero ni siquiera se dan cuenta que es algo tan común. Y siento que es algo muy bonito porque se pueden ver reflejados, porque pueden adaptarlo a su historia y entonces darse cuenta que quizá muchas de sus situaciones sí tienen salida, sí tienen un camino para dónde ir y también que les compartas pues información de cosas que tú ya vas conociendo, de las experiencias que vas teniendo, de los temas que vas conociendo. Y se me hace súper bonito y enriquecedor que les ayudes a la gente con ese granito de arena que pones. Así que, pues, muchísimas felicidades por el cierre de tu primera temporada, porque va súper bonito. Me encantan y soy súper fan de tus ilustraciones. Así que, pues, te deseo lo mejor, que siga llegando mucha gente, que esta comunidad que se empiece a generar sea de espejo y de ayuda mutua, de sororidad y solidaridad. Y bueno, pues nada más eso. Me pongo aquí a la orden para cuando me quieras volver para que me invites otra vez para ir a platicar. Y pues te agradezco muchísimo el que nos invites, que nos tomes en cuenta, que platiques con nosotros. Y pues eso, ¿va? Muchas gracias y que tengas muy bonito día. Muchas felicidades a June por el primer aniversario de su podcast Poco a Poquito. La experiencia que a mí este podcast me trajo fue el conocer historias de otras mujeres, experiencias y sueños y metas, así como poder compartir mi propia experiencia y mostrar un lado más vulnerable de mi persona. Muchas felicidades de nuevo al podcast Poco a Poquito, de parte de Aurora. ¿Mi nombre? Eso no tiene importancia alguna ahora, aunque algunos me llaman 22. ¿Sabes? Hace mucho tiempo, para ser mucho más exacto, un 21 de abril del 2023 se inició un pequeño protocolo y al mismo tiempo un proyecto que alguien que nosotros conocemos muy bien, aunque yo le digo Yuna, técnicamente comenzó con una pequeña carrera de historias. Se puede decir que dio la oportunidad y al mismo tiempo la capacidad de que muchos tocaran historias, homenajes, anécdotas y ciertas cosas más, en sí la capacidad de hablar, lo cual es algo bueno, pero sin embargo, todos tienen siempre un fin, ¿sabes? Iniciamos con una historia, luego esa una se vuelven en 2, luego 3, 4 y sin embargo el tiempo avanza, pero siempre es bueno tener un fin. Toda buena historia siempre tiene un fin, pero no te pongas triste. Técnicamente, aunque esta historia de Poco a Poquito y sus leyendas de cómo muchas voces se unieron para crear una temporada, ha llegado a su fin. Es correcto, escuchaste bien, dije temporada. Tal vez hemos llegado al final de la primera temporada, pero estamos en progreso con una nueva. No te preocupes, si tienes suerte y a lo mejor tienes más dedicación y la fuerza de voluntad para poder comunicarte con Kaksayun, quién sabe, a lo mejor pueda ser la nueva cara o el capítulo número 1 que estrene la segunda temporada. Te ha hablado Saules, te quiero mucho, te deseo una excelente mañana, tarde o noche, así que ya sabes, descansa, te quiero mucho por 2 y recuerda, ¿a quién llamarás cuando el caos se desate? Si te ha gustado este podcast de Poco a Poquito, suscríbete en Spotify, Apple o YouTube, donde podrás saber cada que suba un nuevo episodio o escuchar los episodios pasados. Continuemos creciendo, sanando y aprendiendo poco a poquito.